Hola, ¿qué tal? El día de hoy hablaremos sobre algunos componentes electrónicos que están presentes en las motos eléctricas. Veremos cómo funcionan, qué tipos hay y para qué sirven cada uno de ellos. Vamos a empezar definiendo qué es un componente electrónico. Un componente electrónico es un dispositivo que forma parte de un circuito electrónico. Vienen encapsulados en cerámica, metal o plástico. Empezaremos hablando del condensador o capacitor. Es un dispositivo que se utiliza para almacenar energía. ¿Cómo funciona este dispositivo? Este condensador está formado por dos placas, lo vemos en la imagen de color azul, y separada por un material dieléctrico. Si colocamos una fuente de energía a las placas del condensador, una corriente va a tratar de fluir. En este caso colocamos una pila, la corriente va a tratar de fluir en este circuito. Los electrones de una de las placas conectadas al polo positivo de la batería comienzan a moverse a la placa conectada al polo negativo, pero debido al dieléctrico entre estas placas, los electrones no pasan, se van a acumular en una de las placas, se va a cargar negativamente, y la otra placa que va a ceder los electrones se va a cargar positivamente, y como sabemos, cargas diferentes se atraen. Esto va a permitir que los electrones se mantengan almacenados en este dispositivo, y obviamente vamos a tener una diferencia de potencial que se denomina voltaje. La carga y descarga de un capacitor es muy útil para mecanismos que necesitan un incremento rápido de energía. En donde se usan este tipo de dispositivos lo vamos a encontrar en cámaras fotográficas, en arrancadores de motores, en amplificadores de audio. También se utilizan para modular la señal en fuentes de alimentación, también como oscilador y generador de frecuencia. ¿Qué tipo de condensadores encontramos? Entre los más comunes encontramos el condensador electrolítico, que tiene la forma cilíndrica, formada por dos placas separadas por un elemento dieléctrico, como mencionado. También vamos a tener el condensador cerámico, que este condensador tiene muy pocas pérdidas e inductancias parásitas gracias a la propiedad de la cerámica, que es el material con el que está hecho. Tenemos el condensador de poliéster, de policarbonato, de mylar, de mica, de papel y de poliestireno. Todos estos condensadores con la misma función de almacenar la energía y liberarla cuando sea necesaria. Hablaremos sobre los transistores. ¿Qué es un transistor? Es un dispositivo electrónico semiconductor capaz de modificar una señal de salida como respuesta a una señal de entrada, funcionando de esta forma como conmutador, amplificador, rectificador u oscilador. ¿Cómo funciona este tipo de dispositivos? Los transistores están compuestos por tres elementos: la base, el colector y el emisor, que son las tres patitas, digamos, lo que tiene este tipo de dispositivo. Entonces acá el número 1 va a ser el emisor, el 2 la base y el 3 el colector. Tener en cuenta que esto cambia de posición de acuerdo al tipo de transistor. Siempre hay que tener en cuenta la hoja de especificaciones de este componente para poder saber cuál es cuál. Los transistores trabajan sobre un flujo de corriente. Trabajan como interruptores, recibiendo una señal y cortando el paso. Esto ocurre dependiendo de la posición que ocupe el transistor en un determinado instante. Tenemos en activa, que permite el paso de un nivel de corriente variable, una corriente media, digamos, en corte, que no deja pasar corriente, y en saturación, que deja pasar toda la corriente que hay. O también funciona como amplificador, que recibe una señal débil y genera una señal fuerte. ¿Qué tipos de transistores existen o tenemos? Hay una variedad también de transistores con muchos propósitos. Algunos se utilizan para controlar el flujo de electricidad, mientras que otros se utilizan para procesar datos. Entre los más comunes tenemos fototransistores, bipolar, efecto de campo, de contacto puntual, etcétera, etcétera. Nosotros nos vamos a concentrar en los transistores neón bipolar, que son el BJT. Este tipo de transistor tiene tres capas de material semiconductor y pueden ser de tipo NPN y PNP. ¿Qué quiere decir cada uno de estos, no? ¿Por qué se denominan así? Ahora vamos a ver eso. El tipo de transistor NPN va a ser activada por una corriente positiva polarizada en la base y controlando el flujo de corriente que va desde el colector hacia el emisor. El tipo de transistor PNP, este va a ser impulsado por una corriente negativa polarizada en la base y controlando el flujo de corriente del emisor al colector. Si nos damos cuenta, la diferencia está en que una es polarizada positivamente, por eso tenemos el P de positivo en medio del nombre, y la otra va a ser polarizada negativamente. Tenemos la inicial de N en medio, positivo, negativo, positivo, ¿no? Que va a ser es la polarización de la base para que funcione este transistor, y el flujo de corriente va a ir de diferente manera en cada uno de estos transistores.
uno en el NPN del colector hacia el emisor y en el PNP del emisor hacia el colector. Esas son las diferencias de este tipo de transistores. Ahora, ¿en dónde usamos estos tipos de transistores? Se utilizan en teléfonos móviles, en tablets, computadoras, robots industriales, y en las motos eléctricas lo vamos a encontrar en los controladores y cargadores, que mayormente hay presentes este tipo de transistores. En el controlador de la moto eléctrica, el tipo de transistor que lleva es el transistor MOSFET. En este transistor cambian algunas cosas, pero la idea es la misma. Ya hablaremos de ello cuando lleguemos al tema de los controladores. Y también vamos a encontrar estos dispositivos en los cargadores. También he visto ahí algunos tipos de transistores. Hablaremos de las resistencias. Las resistencias son componentes electrónicos que resisten el flujo de electricidad en un circuito. Se usan en circuitos eléctricos para ajustar la corriente y voltaje. ¿Cómo funcionan estas resistencias? Los circuitos eléctricos necesitan resistencias para funcionar en las condiciones adecuadas. Las resistencias están hechas de materiales que resisten el flujo de electricidad. De esta manera pueden controlar el flujo de corriente a través de un circuito. Cuando la corriente es reducida por una resistencia, el excedente de energía eléctrica se convierte en calor. La resistencia está formada por carbón y otros elementos resistivos para disminuir la corriente que circula. Este material está enrollado en forma de espiral y el tamaño de este material va a depender del valor de la resistencia, ya sea para pasar más o menos corriente. En la imagen podemos ver la parte interna de las resistencias. Acá vemos que tiene dos vueltas nada más el material, que es un tipo de carbón. Acá tiene más vueltas y en la última tiene mucho más vueltas todavía este material. Y de acuerdo a eso vamos a obtener el valor de la resistencia, ¿no? Mientras más vueltas se le dé, va a haber una mayor resistencia al paso de la corriente y el valor de este componente va a variar. ¿Qué tipo de resistencias hay? Existen resistencias fijas que ya vienen con un valor de resistencia establecidas, resistencias variables como el potenciómetro, que de acuerdo a cómo nosotros giramos la perilla, va a variar la resistencia. Tenemos las resistencias especiales que varían su valor dependiendo de la estimulación que recibe de un factor externo, ya sea de luz, temperatura, etcétera. La fotorresistencia, que se denomina LDR, y el termistor, que se denomina NTC, que es de temperatura, y la fotorresistencia es de luz. Ahora vamos a ver rápidamente cómo es que encontramos el valor de estas resistencias. Normalmente las resistencias vienen pintadas por 4 franjas de 4 colores diferentes, y dependiendo del tipo de color vamos a tener un valor. Tenemos color negro, café, rojo, naranja, amarillo, verde, azul, violeta y gris, blanco. La primera banda, la primera franja de color, dependiendo del color que está pintado, vamos a tomar ese valor. Igual para la segunda, para la tercera franja es un multiplicador. Simplemente vamos a multiplicar los dos primeros valores por el valor correspondiente. Y la cuarta franja es la tolerancia de esta resistencia, ya sea de 5 o 10%, dependiendo del color que obtengamos. Por ejemplo, tenemos el color rojo de la primera franja, rojo en la segunda y marrón o café en la tercera. Rojo significa 2, en la primera franja va a ser 2, colocamos el número 2. Segunda franja, color rojo, colocamos el número 2. Y la tercera franja es el marrón, que lo multiplicaríamos por 10, simplemente agregamos un 0. Y esta resistencia es de 220 ohmios. Y la tolerancia, que es dorada, sería de un 5%, ¿no? Más o menos 5% esta resistencia. Otro ejemplo de resistencia, tenemos marrón, negro, rojo. Marrón, que es el número 1, negro sería 0, rojo sería 100, si lo multiplicamos por 10 sería 1000, y sabemos que 1000 es igual a 1 kilo ohmio, entonces esta resistencia va a ser de 1 kilo ohmio o 1000 ohmios. Otro ejemplo tenemos amarillo, violeta y rojo. Amarillo es el color 4, violeta es color 7 y rojo es color 100. Entonces 4, 7 lo multiplicamos por 100, sería de 4700, pero pasándolo a kilo ohmios sería de 4.7 kilo ohmios. Y así se puede ir sabiendo los valores de las resistencias. Solo con conocer el valor de cada color de las franjas vamos a sacar el valor de cada una de las resistencias que tengamos. ¿En dónde vamos a usar este tipo de resistencias? En toda placa electrónica, para ajustar corriente o voltaje. No he visto hasta ahora ninguna placa que no lleve resistencia. Hay unas resistencias mucho más pequeñas todavía en algunas placas, pero existen. Pasamos a hablar de los diodos. ¿Qué es un diodo? Es un dispositivo
dispositivo semiconductor que actúa esencialmente como un interruptor unidireccional para la corriente. Permite que la corriente fluya en una dirección, pero no permite que la corriente fluya en la dirección opuesta. Acá tenemos el símbolo del diodo, que está formado por un ánodo, que es la parte positiva, y un cátodo, que es la parte negativa. ¿Cómo funciona este tipo de dispositivo? Utilizan dos semiconductores que pueden utilizar el mismo material, como por ejemplo el silicio. Un semiconductor tendrá un exceso de electrones libres, por eso se le conoce como semiconductor tipo N, mientras que el otro tendrá una falta de electrones o huecos que se conoce como semiconductor tipo P. Si conectamos una fuente de energía, los electrones pasan del semiconductor tipo N hacia el tipo P, atravesando para llevar al otro cable. ¿Qué tipo de diodos existen? Existen muchos diodos que presentan características especiales en función de su aspecto físico, material, impurezas. Entre ellos tenemos el diodo rectificador, que se usan en polarización directa y se utilizan en la conversión de corriente alterna en continua. Tenemos el fotodiodo, el diodo LED, que tiene la capacidad de generar luz al aplicarle un determinado voltaje. El diodo Zener, que está diseñado para trabajar con polarización inversa. En lugar de cortar el flujo de corriente como el diodo convencional, al alcanzar cierta tensión empieza a conducir en la dirección inversa. ¿En dónde usamos estos diodos? Los vamos a encontrar en iluminaciones, en paneles LED, también en fuentes de alimentación, en demoledores de radio, protectores de sobretensión, entre otros. Ahora pasamos a lo que es transformadores. ¿Qué es este tipo de dispositivo? Un transformador es una máquina estática de corriente alterna que permite variar el voltaje o la intensidad de corriente. Aumenta o disminuye, manteniendo la frecuencia y la potencia eléctrica sin generar o perder energía. Ahora, ¿cómo funciona este tipo de dispositivo? Estos basan su funcionamiento en los principios de la inducción electromagnética y el flujo magnético. Consta de un núcleo magnético y dos devanados, el primario y el secundario, cada uno con un número distinto de vueltas. Al aplicar un voltaje alterno en el devanado primario, crea un flujo alterno en el núcleo. Esto enlaza a ambos devanados para inducir al campo electromagnético en ambos lados. El campo electromagnético en el devanado secundario origina una corriente. En la imagen podemos observar el devanado primario, que está de color rojo, y el devanado secundario, que está de color azul. Entonces, al aplicar un voltaje en este devanado primario, se va a crear un campo magnético, un flujo magnético, que va a generar una corriente en el devanado secundario, y eso va a ser el funcionamiento de este transformador. Ahora, ¿qué tipo de transformadores tenemos? Tenemos un transformador elevador, que son utilizados para incrementar el voltaje de la energía eléctrica cuando se requiere transportar la misma a grandes distancias, y tenemos un transformador reductor, que reduce la tensión de energía eléctrica cuando se requiere conectar a una red que trabaja con menor tensión. Si nosotros necesitamos elevar la corriente eléctrica, el devanado secundario tiene que tener mucho más vueltas que el devanado primario. Para ello tenemos una fórmula donde el número de vueltas del primario entre el número de vueltas del secundario va a ser igual al voltaje en el primario por el voltaje secundario, y esto va a ser igual a la corriente en el secundario sobre la corriente en el primario. Con esta fórmula vamos a poder saber, por ejemplo, el número de vueltas que necesitamos en uno de los devanados, obteniendo valores predefinidos anteriormente ya, y así vamos a poder hallar, por ejemplo, también voltaje, número de vueltas en el primario, secundario. ¿En dónde se utilizan estos transformadores eléctricos? Estos transformadores eléctricos los vamos a ver presentes en las fuentes de alimentación. También lo vamos a ver en las placas electrónicas, fuentes de alimentación de PCs, placas de cualquier otro dispositivo. También los vamos a ver en los cargadores móviles de todos los celulares que nosotros tenemos. Hay un transformador ahí. Este transformador se encarga de reducir el voltaje de la red doméstica para que funcione nuestro cargador. También están presentes en la red eléctrica, también en plantas de generación eléctrica. Hasta acá con el video de hoy. En el siguiente video continuaremos hablando sobre otros componentes electrónicos, que también es importante hablar de ellos, y nos vemos en el próximo video.